Amigos y seguidores, el día de hoy les comparto mi experiencia, cómo fue que inició mi actividad el día de hoy. Resulta que se realizó una diligencia de emplazamiento con personal del Poder Judicial del Estado. Así que me tocó acudir primeramente, temprano, al Poder Judicial, pasar por el actuario adscrito del Juzgado Civil y llevar al actuario a un domicilio donde se tenía que practicar un emplazamiento. El emplazamiento es para hacerle de conocimiento a la persona que hay una demanda instaurada en su contra y se le explica que tiene tantos días para contestar la demanda. Acudimos, sin embargo, había rumores de manifestación, buscamos algunas salidas y antes de llegar al inmueble, pues sí, en una avenida principal, pues había ya bloqueada una de las vías de comunicación, de vía pública. Ingresamos por otro lado, llegamos al domicilio y habían personas en el inmueble, pero no la persona que estábamos buscando. Entonces me estacioné, vimos que habían dos personas del sexo masculino, nos bajamos, se baja la actuaria y preguntamos por la persona a quien se estaba buscando y dicen no lo conocemos, únicamente nosotros trabajamos, nos enviaron para dar mantenimiento al inmueble. La actuaria preguntó con los vecinos, se levantó la razón respectiva y listo, yo hice un par de preguntas para indagar un poco más y hasta ahí. Y de regreso, pues tuvimos que buscar otras vías alternas para llegar nuevamente a sede judicial, al Poder Judicial del Estado y dejar a la actuaria en su fuente laboral y su servidor continuar con las actividades. Sin embargo, en el inter de aquel inmueble donde se iba a hacer el emplazamiento al trayecto de llegar al Poder Judicial donde trabaja la actuaria, pues veníamos platicando sobre cómo iniciamos en la actividad. Pues, la actuaria llevaba ya algunos años laborando en el Poder Judicial. Denme un minuto. Listo. Lo que pasa que pasan muchos vehículos, carros o motocicletas con tanto ruido, el escape o música a todo volumen. Pero bueno, volviendo al tema. Platicamos de cuánto tiempo llevaba y su servidor cómo inició en esto de la abogacía. Le dije, yo creo que iniciamos como cualquier egresado de la carrera de Derecho, que muchas veces no tenemos los elementos o el recurso suficiente como para iniciar a laborar. Por ejemplo, en el mundo de la abogacía, para mantener un despacho, pues hay que pagar el establecimiento, el arrendamiento, y a veces cuando uno egresa, uno no tiene ni experiencia, no tiene los conocimientos, no sabe cómo se maneja todo este ámbito del litigio, de la abogacía. Entonces uno tiene que buscar, y le comentaba cómo es que yo inicié. Yo inicié en mi casa. Recuerdo que atendía a unos clientes en el comedor, en el área, en la sala. Ahí atendí mis primeros clientes en un asunto penal. Entonces, de ahí fui poco a poco creciendo y empecé a repartir también volantes para captar más clientes y me empezaban a llamar. Uno cuando va iniciando en esto en lo particular, yo te lo digo sinceramente, yo repartía volantes y a veces me enviaban mensajes, oiga, usted me dio un volante, un papel hoy donde ofrece sus servicios, sí, y pactábamos el lugar en la vía pública donde nos íbamos a ver en una plaza, en un café, para darle la asesoría. En ocasiones, pues las asesorías las daba yo, si eran en mi casa, a veces gratis, o si tenía yo que salir, pues la cobraba a un mínimo precio. Pero así es como se empieza. A veces no tenemos la solvencia económica para montar una oficina, entonces tenemos que buscar la forma de cómo iniciar esto siempre y cuando te guste tu trabajo o tu profesión. Entonces le comentaba yo, así empecé y después mejoré un poco, empecé a crear publicidad en redes sociales y empecé a dar asesorías virtuales y llevar asuntos ahí en la ciudad donde yo vivía, empezar a generar ingresos de manera paulatina, lo cual me sirvió para hacer un ahorro, un colchoncito, le llaman por ahí, y buscar un alquiler, un espacio para montar una pequeña oficina. Recuerdo que monté una pequeña oficina, un lugar muy pequeño, y empecé a atender, a dar las asesorías en ese lugar y los clientes poco a poco llegaban. Número uno, redes sociales. Perdón, primero empecé con volantes. Dos, redes sociales. Y tres, la recomendación. Cuando le trabajas a una persona, le trabajas bien, esta persona te va a recomendar con su compadre, con sus amigos, con sus conocidos y entonces tu cartera de clientes se va ampliando. Siempre y cuando
des un buen trabajo, un buen resultado. Entonces así empecé y hasta el día de hoy, pues bueno, ya tenemos unas instalaciones más o menos instaladas, con equipo de cómputo, equipo de oficina y compañeros que estamos haciendo equipo para trabajar. Si tú eres un abogado que está iniciando o estás recién egresado y es tu intención ejercer la abogacía, montar un despacho, no te desanimes, empieza con lo que tienes, una computadora, hojas. Yo ni impresora tenía yo que hacer mi demanda o mis escritos, ir a un ciber, ir a un lugar donde imprimen documentos, y así empecé. Así empecé. Mis primeros honorarios fue a llegarme de equipo. ¿Qué ocupaba? Hojas, impresora, me compré una impresora, fui ahorrando, pagué el alquiler de mi primer despacho y un escritorio pequeño. Con lo que tengas, poco a poco te vas llenando de cosas con la finalidad de montar un despacho para que puedas atender a tus clientes. Entonces, ya para terminar este pequeño video, pues no se necesita tener toda una oficina instalada si vas recién egresado. Con lo que tengas, una computadora. Si no tienes impresora, no te preocupes, hay muchos lugares en donde pues, se puedan imprimir. Digo esto porque hay muchos que inician desde cero, desde la nada, sin ningún peso partido por la mitad, dicen por ahí. No, a veces no hay el recurso suficiente, pero lo importante es dar el primer paso. Una vez dando el primer paso, viene el segundo, el tercero, y las circunstancias van cambiando. Vas abriéndote el camino, vas abriéndote las puertas para ir creciendo de manera paulatina. ¿Es un trabajo difícil? Claro que es un trabajo difícil. Desgastante, claro que es desgastante, sobre todo cuando no llegan clientes. Y eso yo te pudiera explicar qué se siente, qué significa eso, pero hay que perseverar, hay que insistir, ser tenaces y nunca rendirse. Hasta aquí la voy a dejar. Gracias. Hasta la próxima. ¿Sabes qué? No olvides darle like y suscribirte.